Vamos a dar inicio a nuestras actividades de la tarde del día de hoy. En el marco de este 7º Foro Mundial de la Gastronomía, me permito presentar el panel Educación Formal y Dieta Tradicional. La persona que estará moderando este panel es la doctora Ana Laura Martínez Gardoqui, del Culinary Art School de Tijuana. Damos la más cordial bienvenida a la doctora Ana Laura y ella presentará a nuestros panelistas el día de hoy. Bien, pues muchas gracias, Víctor, y qué contentos estamos después de esta muestra gastronómica que nos ofrecieron las cocineras tradicionales. Así que con un poco de, digamos, de conversación de sobremesa vamos a llevar a cabo esta mesa en la que es un honor para mí presentar y estar acompañada de grandes amigos que además son grandes profesionales y promotores de una dieta cultural mexicana. Así que en primera instancia les presento a la doctora Juana María Meléndez, quien está aquí a mi izquierda. Muchas gracias, doctora. Ella es ingeniero bioquímico en alimentos por el Instituto Tecnológico de Durango. Tiene una maestría en ciencias con especialidad en nutrición y alimentos en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo Asociación Civil. Doctorado en ciencias con especialidad en bioantropología y salud por la Universidad de Granada en España. Actualmente se desempeña como profesora investigadora titular de la Coordinación de Desarrollo Regional del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo Asociación Civil, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Así que arriba el norte. Se adscribe a las líneas de investigación, modernidad alimentaria, salud y cultura y estudios socioculturales del cuerpo. Sus investigaciones se centran en el estudio de la modernidad y cambio alimentario, cultura alimentaria y culinaria, corporalidad, obesidad y trastornos alimentarios, estilo de vida y salud cardiometabólica. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, a quien les pido un fuerte abrazo para darle la bienvenida. Gracias, doctora Juana María. Vamos a dar un salto hacia el sur y nos vamos a Argentina, en donde ven ustedes en la pantalla a nuestra siguiente ponente, que vamos a estar gracias a la virtualidad cercanos con ella, y ella es Maggie Choque, Vilca de la Universidad de Jujuy, Argentina. Ella es ingeniera agrónoma, descendiente del gran cacique Viltipoco de Tilcara. Es conocida como la reina de las papas andinas por su trabajo para preservar los cultivos nativos americanos del norte argentino. Nació en La Quiaca en 1962 y desde su infancia aprendió de cocina y tradiciones familiares, donde después estudió en la misma Universidad de Jujuy. Directora de Educación Superior de la misma provincia, en donde promovió el desarrollo docente y técnico y además trabajó en la Facultad de Ciencias Agrarias. En la Cátedra de Horticultura como coordinadora de campo del proyecto Cultivos Andinos, y fue una de las iniciadoras del movimiento por la conservación de la biodiversidad, el respeto por el suelo, la cultura y el rol de los agricultores, junto a los que organizó ferias en donde se intercambian semillas y se difunde el cultivo del lugar con técnicas artesanales y ancestrales y los conocimientos culinarios de la región. Es socia fundadora de la Red de Saberes y Haceres Ancestrales de los Pobladores Rurales Andinos, coordinadora del sitio piloto Condesan, Consorcio para el Desarrollo de los Andes, Biodiversidad Quebrada de Humahuaca, y es distinguida por la Embajada de Francia por ser una personalidad relevante y la encontramos como oradora en charlas TED.
en Río de la Plata. Así que muchas gracias, Maggie, por conectarte y estar con nosotros. Es un privilegio para nosotros tener la cultura andina presente con la cultura mexicana. Un fuerte aplauso, por favor, para el ingeniero. Y bueno, pues tenemos también a nuestro querido amigo que no el último, el primero en la línea, José Antonio, quien es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Occidente en Mazatlán, donde pertenece al núcleo académico básico del doctorado en gestión de turismo y profesor colaborador de la especialidad en estudios críticos en alimentación por la Universidad de Barcelona, en la línea de antropología de la alimentación. José Antonio tiene un máster universitario europeo en Historia y Cultura de la Alimentación en la Universidad de Barcelona. De igual forma, cuenta con una especialidad en Alimentación y Migraciones de la Universidad Oberta en Cataluña. Fue investigador postdoctoral en el Observatorio de la Alimentación México de la Universidad Autónoma Metropolitana y profesor investigador de la Universidad del Claustro de Sor Juana en la Ciudad de México. Es miembro del Consejo Asesor e investigador invitado de la Cátedra UNESCO sobre Alimentación, Cultura y Desarrollo. Pertenece al nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y ha publicado más de una veintena de productos de investigación sobre alimentación y migraciones internacionales, estudios críticos del turismo y el patrimonio gastronómico y alimentación, sustentabilidad y espacio público, para quien también les pido otro gran aplauso. José Antonio, muchas gracias por estar aquí en esta mesa, en donde más que hacer una exposición, yo les pediría que en estos breves minutos que vamos a compartir aquí con los asistentes, hagamos una reflexión seria sobre el tema de por qué es importante la educación formal respecto de la dieta mexicana. Son como dos temas que parecieran tan amplios que sería como difícil su abordaje, porque bueno, México, sabemos que hay muchos Méxicos, educación también hay una gran variedad de educaciones, lo hemos platicado, lo hemos comentado, resulta que antes nos educaban las abuelitas y hoy pues nos muestran cómo hacer muchas de las cosas, el famoso TikTok. Entonces, cómo esta brecha donde la parte virtual está a la orden del día con todos los jóvenes que aquí nos están escuchando, podemos acercarlo, cómo vamos a hacer que haya una verdadera educación formal en nuestro México. ¿Comenzamos contigo, Juana María? Sí. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. El tema que nos convoca en esta mesa me parece muy importante y yo empezaría con la discusión en el sentido del cambio. O sea, nos estaban hablando o queremos promocionar algo que es la dieta mexicana, pero la dieta como modelo, desde mi punto de vista, como un modelo que pueda ser sustentable, pero mi gran pregunta o mi gran discusión que yo me gustaría transmitir es, desde los 80 estamos haciendo un gran cambio a nivel México, adoptamos una dieta industrializada que es de los pocos países que hace ese movimiento, no a favor de México, sino en contra de México. Entonces ahora, ¿cómo lo podemos? Bueno, y además a la par de ese cambio en la alimentación, hay cambios sociales muy profundos en donde sabemos la mujer sale al mundo laboral, pero nadie sustituye en la comida, ¿no? O sea, no es que la mujer tenga la culpa, sino que socialmente no hicimos ese cambio o no sustituimos algo que sustentaba la familia, la comida familiar,
Y otra de las cosas que creo que perdimos y que bueno, es la gran pregunta, ¿cómo lo recuperamos? Es el gusto, porque el gusto como un elemento cultural importante, ¿cómo le hacemos con al menos 3 generaciones que ya perdieron el gusto por esa comida, esa cocina? Que bueno, a veces decimos cocina mexicana, pero pues la cocina mexicana, todos los que estamos aquí, creemos que son cocinas mexicanas de acuerdo a la región, pero también cocinas, a veces creemos que la cocina mexicana es las gorditas, los sopes, sino es esa cocina más casera que se hacía cotidianamente y que le daba sustento a la alimentación del mexicano y a la salud del mexicano. Entonces, bueno, ya dentro de ese espacio no tenemos a alguien que sepa de cocina, porque lo que se perdió en ese cambio social es la mamá ya no cocina y ya no transmite el conocimiento. Bueno, estoy hablando en términos muy generales. Claro que lo hay en otros espacios, pero entonces, ¿quién transmite ese conocimiento del sabor cultural de un producto? Esa transmisión de lo cultural mexicano, pero también la técnica y cómo hacerle para preparar algo. Entonces, creo que ahí es donde entra estas escuelas en donde tenemos que formar de una forma más formal y esa es la gran pregunta, ¿cómo reeducamos el gusto? Porque no es que solamente nos vayamos a la escuela a decir cómo preparen algo, cómo lo vendan, sino pues también tenemos que ir al otro lado, ¿quién lo va a comer? ¿No? Esa es como las cosas que yo he estado reflexionando en función de esto, porque algunos gastrónomos te dicen, las nuevas generaciones no comen el frijol porque no les gusta, o se lo dan de una manera tan condimentada que no es lo más ideal, ¿no? Entonces, todo eso a la par de un movimiento global que es la gastronomización muy fuerte, entonces ahora todo lo que vemos muy estético, muy condimentado, muy, no sé, muy snob, cuando lo que tenemos que lograr es algo mucho más cotidiano, menos elaborado y que además lo podamos hacer nosotros, ¿no? Y bueno, el gran limitante también es el tiempo, ahora todo el mundo te habla de un tiempo que no tiene, pero creo que son ciertas condiciones sociales, culturales que se han perdido y que tenemos que recuperar en un momento histórico que es ahorita, ¿no? En el sentido de que la crisis, hay 3 grandes crisis ahorita, más un contexto de guerra, que nos están invitando a recuperar lo local, porque ya lo global ya no es sustentable. Entonces, y ahorita el chef Bruno, que se me confunde su apellido, él te hablaba precisamente de eso, o sea, para que una gastronomía a nivel público que esté educando sea sustentable en sus preparaciones, pues tiene que tener los elementos inmediatos para poder compartir una cocina, ¿no? Pero ese es el ámbito público. ¿Cómo le hacemos en el ámbito privado que nos surge por la salud de nosotros, por las obesidades tan grandes que tenemos? Y no es solamente la obesidad, porque la obesidad se va con la parte estética, toda la problemática de salud que está relacionada con una alimentación que no tenemos. Entonces ahí es donde creo que entra la escuela, ¿no? Y en la escuela no solo a nivel universitario, sino tenemos que empezar desde cómo enseñamos a los niños cocina, porque tiene que ser la escuela la que ya empiece a tomar este espacio, y cómo le educamos el gusto, ¿no? A un frijol que no tenga nada, simplemente un frijol cocido, una tortilla bien hecha que no entre industrializada. Yo siempre les he dicho que cuando yo voy a Ciudad de México hasta la digestión me cambia con la simple tortilla de nixtamalizada. Y el norte, yo vengo del norte, el norte la tortilla es un desastre, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle para educar eso, ¿no? Ese sería mi comentario. Y bien lo dices, no solamente la salud del planeta, la salud de nuestros ecosistemas, sino nuestra propia salud, empezar por uno mismo. Y en este sentido a mí me gustaría, José Antonio, que nos profundizáramos un poco en muchos Méxicos, ¿sí? Muchas realidades sociales en donde el análisis a tu propio patrón alimentario tendría que ser una
de las asignaturas que debiéramos tener en el jardín de niños y de ahí en adelante. Tú que has tenido esta posibilidad de ver alumnos de diferentes Méxicos, creo que tienes un punto de vista muy interesante que nos puede enriquecer, por favor. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Sí, evidentemente hay que tener como en cuenta un precedente importante. Y yo me voy a enfocar a hablar a lo mejor en mi propia experiencia de la educación formal en la gastronomía. La profesionalización de la gastronomía en México como un grado superior pues empieza a principios de los 90. Digamos que es una oferta relativamente joven todavía y que tomó y regreso a la discusión global, local, tomó del modelo global cómo se instruía la propia gastronomía, los modelos técnicos de la cocina francesa, que era lo que estaba instituido como la alta cocina. Y me parece que la gran deuda que tenemos los que estamos formando a los gastrónomos es el olvidar nuestros patrones alimentarios, ¿no? Yo creo que la discusión también cabría aquí es poner, porque cada vez es más evidente, esta disociación, ¿no?, entre lo que aprendemos en la escuela. Yo también vengo de gastronomía, veo y me gusta mucho que haya jóvenes que estén escuchando estas discusiones, porque creo que sin duda son pequeñas semillitas que después nos ayudan a pensar desde otro lugar la labor que hacemos. Y desconocemos muchas veces de dónde vienen nuestros propios ingredientes. Por ejemplo, aquí que vemos que el aula está llena de gastrónomos en formación, lo que ustedes cocinan en la escuela, y si pueden levantar la mano, ¿saben de dónde viene? ¿Quién lo produjo? 1, 2. Fíjense, y es que eso es lo que pasa. Muchas veces pues está cerca el acceso, pero no sabemos quién lo produjo y también cuál es nuestra relación desde el otro lado, o sea, es decir, las otras maneras de preparar que no necesariamente son las que nos enseñan en la escuela. Entonces creo que es bien importante e interesante, y es una deuda que tenemos en la educación formal, sobre todo en la educación superior, el fomentar el carácter reflexivo de nuestro propio patrón alimentario, o sea, ponerlo como medio de contraste contra la instrucción formal que tenemos, la instrucción técnica que recibimos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nos encontramos, y eso yo ahora que doy clases en una universidad que está en la costa, con los alumnos que están estudiando gastronomía y que son hijos o nietos de pescadores, ¿no? Y los usos que se les da a eso, que son muy diferentes desde las técnicas de cómo limpiarlo a cómo los utilizamos en la cocina más instruida o formalizada. Me parece entonces que también gran parte de la deuda que tenemos, de los desafíos y los retos pendientes, es poner en sincronía estas dos formas de la educación alimentaria, no supeditar la educación de nuestro propio patrón, de nuestra propia historia, ¿no?, con lo que tenemos en la educación formal para la gastronomía. Creo que hay muchos Méxicos, pero que todos en sus propias particularidades pues tendrían que voltear a ver a lo local, con lo problemático que puede ser lo local, ¿no? O sea, hace rato Ayari hablaba de cómo se construye lo local, o sea, ¿qué es lo local, ¿no?, y cómo se construye eso? Yo creo que sí tendríamos que voltear a ver a eso y ponerlo en un mismo canal para que se le dé el mismo valor en la educación formal, al menos en la educación que se dedica a instruir jóvenes profesionales en la gastronomía. Gracias, José Antonio. Y bueno, Maggie, con este referente que ya nos compartieron Juana María y José Antonio, nos gustaría conocer desde tu perspectiva andina ¿qué es lo que has logrado a través de la educación formal hacer allá en Argentina, en Jujuy? Para esto voy a pasarle el micrófono a Víctor. Buenas tardes a todos.
Espero que me escuchen bien. Los saludo de corazón a corazón. Por esas cuestiones que tienen las aerolíneas no puedo estar ahí, pero ya me relamía cuando decían lo rico que habían comido de esa cocina tradicional. Bueno, les voy a contar un poco la experiencia nuestra en función de esto que venían charlando. Nosotros hemos realizado 3 estrategias. La primera que quizás más nos interpeló es, yo soy ingeniera agrónoma y yo me di cuenta que, no yo, también un montón de investigadores, de que gran parte de las variedades de cultivos se pierden porque no se usan ni se consumen. Al menos quedan en estado, como en lugares privilegiados de la ruralidad. Nosotros tuvimos una situación que una de las zonas en las que vivimos se declaró Patrimonio de la Humanidad, con la cual fue una explosión de hoteles, hostales, etcétera. Pero nos quedaba la deuda de cómo hacemos para que, por un lado, se conserve la biodiversidad y, por otro lado, la cocina esté presente acompañando el desarrollo del territorio. Y la experiencia que tenemos es que tenemos una tecnicatura en cocina regional y cultura alimentaria en un área rural para los hijos de los agricultores y es gratuita, depende del Estado y tiene nivel de educación superior. Por supuesto que esto significó también cambiar las lógicas del abordaje de la cocina y la gastronomía, porque la gastronomía en general en los diseños curriculares de las escuelas de cocina estaba muy basada en la técnica, más que en el proceso o en el producto. Los chicos nuestros tienen en el primer año biodiversidad, sistemas alimentarios, en el segundo año tienen historia y estructuras de formación del gusto y en tercero una metodología de investigación más allá de todas las que tienen, que al principio fue bastante complejo porque por un lado el sistema educativo nos decía educación superior para cocina y las comunidades nos decían, pero ¿te parece? ¿Qué voy a ir a aprender yo que no lo pueda aprender en la casa? Entonces fue como una dicotomía, pero a hoy tenemos casi 150 egresados insertados laboralmente, que conocen su producto, que tienen una autoestima por su región y sobre todo que quieren quedarse. No los 100, pero tenemos un gran porcentaje de chicos que quieren quedarse porque hemos promovido el arraigo. La otra instancia es, la universidad no tenía espacios de promoción y difusión y de estudio como una universidad pública. Si bien es cierto, la cocina era abordada desde diferentes lógicas, antropología, sociología, biología, ecología, pero no tenía su espacio de voz, de investigación, acción propia. Entonces, hemos empezado, ya llevamos 3, 4 cortes de una diplomatura en cultura alimentaria que asocia el campo y la cocina como proceso. Y por último, me enorgullece decirles que nuestra universidad va a ser la primera que va a tener la licenciatura en cocina regional. Y en esto debo agradecer enormemente a los foros de cocina mexicana, a los foros de cocina andina, porque yo cada vez que estaba en ese lugar bebía tanto de sus saberes que también quiero que la consideren parte de ustedes. Muchísimas gracias por el espacio y orgullosa de ser y pertenecer a ese grupo tan maravilloso que ha puesto la cocina local, la cultura local, la biodiversidad y nuestra autoestima de latinoamericanos en la palestra, en la mejor palestra, que es la de disfrutar un buen sabor. Muchas gracias. Pues retomando 3 de los conceptos que Maggie nos pone a la mesa, quisiera destacar el primero, la autoestima. ¿Cómo vamos a trabajar la autoestima en la casa y en la educación superior? Sería lo primero que les preguntaría. Y lo siguiente,
¿cómo logramos que el perfil… que no nos escucha Maggie muy bien, puede ser que… Bueno, y la segunda pregunta sería, ¿cómo el perfil de los alumnos de escuelas de gastronomía, que es más, digamos, si tuviéramos que decir del hemisferio creativo, los vamos a llevar al otro hemisferio, al hemisferio de la investigación y de los datos duros? O sea, ¿cómo logramos hacer que haya investigación? Porque sin investigación, sin esa autoestima, sin ese cierre de conceptos llevados a la práctica, pues ¿cómo vamos a lograrlo que haya una educación formal? Y lo tercero sería, pues ya tenemos esa autoestima, ya tenemos la investigación y ahora ¿cómo se revierte en salud para México? Entonces, si con esto continuamos y cerramos esta mesa, por favor. Es que escuchando a la ponente anterior, a la ingeniero, algo que obvié decir hace rato en cuestión de educación formal es, están educados en la técnica, lo que ella decía. Entonces, cuando ellos quieren ingresar al mundo de investigación, saber más, no tienen herramientas para poder seguir haciendo eso. Entonces, yo desde mi punto de vista creo que en la formación se les tiene que dar un poco más de qué es cultura alimentaria, cómo hacer, herramientas para hacer investigación, y desde ahí vas a fomentar la autoestima, me parece, en el sentido de que lo que tú no conoces, tú no lo quieres, ¿no? Entonces, y tiene que ser investigación, porque ahorita recordé que en escuelas, yo vengo de Hermosillo, Sonora, hay 1 o 2 clases de cocina mexicana, pero es una cocina mexicana no local, sino es una cocina mexicana genérica, me parece, y de lo local solamente es aquello muy conocido, el caldo de queso, las coyotas, la carne asada de alguna manera, que tampoco es tradicional, pero no los mandan a campo para averiguar qué está pasando, o si los mandan a campo, los mandan a buscar recetas. Entonces ahí yo creo que ese es un gran error, porque solamente, ¿cómo hace usted el caldo de queso? ¿Cómo hace usted esto? Pero no le da esa herramienta para ir a buscar algo más allá de cosas diferentes a lo que ya conocemos, que además, si hablamos de lo más genérico en cocina mexicana, pues es una cocina muy densa, ¿no? Entonces necesitamos esa otra investigación que te dé platillos que se conocían, pero que estén sustentados en cosas locales. Esa yo diría que se le tendría que dar más conocimiento de lo local para que al chico que va a estudiar gastronomía no se quede, al menos en Hermosillo, si mal no me equivoco, son todas las técnicas francesas, o sea, está enfocado hacia un ámbito extranjero que predomina lo francés. Y entonces empezar a buscar y a recuperar lo mexicano o lo que hay ahí en su región para que tenga un amor al territorio, ¿no? A lo local, y creo que a partir de ahí tú puedes lograr una autoestima de la cocina mexicana. En cuestión de investigación creo que es eso, o sea, empezarles a generar y a lo mejor pues buscar interdisciplinas, o sea, gente que venga a darles cursos o seminarios de lo que es investigación para encontrar las técnicas, porque es muy importante, porque yo también una de las cosas que pienso es que el gastrónomo puede ser un agente de cambio, ¿no? Entonces, si tú lo manejas de esa manera, puede ser el que le consuma al productor local y lo genere en platillos, el que diga, bueno, hay que recuperar los productos locales, que los maíces, los chiles que ya no se siembran, ese tipo de cosas, porque es el que le va a dar como un valor agregado y va a dar el consumo, ¿no? Esa sería mi segunda. Y la tercera, la salud. La salud sí creo que nos surge hacer un cambio y es con la gastronomía, pero sí creo que es a 2 ambientes. Ahorita el mexicano está comiendo mal, sigue comiendo mal y está comiendo de la calle, o sea, está comiendo en puestos o comida rápida, pero cada vez tenemos menos lo casero, ¿no?
Entonces, eso es lo que creo que tendríamos que revertir para lo de salud. Y pues ahí el gusto, ¿no? Y bueno, decías, empezar a cambiar en los libros de texto y realmente poner como héroes a esos campesinos y campesinas, ¿no? Nos decía Bruno hace un rato, ¿no?, lo difícil que es meterte a tú trabajar la tierra. Entonces, como reivindicar el trabajo del campo, del mar, estos pescadores. Entonces, desde ahí también está esta autoestima que tenemos que recuperar. Continuamos después de José Antonio, le pasamos la palabra a la doctora, por favor. Bueno, yo considero que no son mundos tan lejanos y que quien estudia gastronomía de manera formal tiene ya una curiosidad muy cercano a lo creativo, que esa perfectamente se puede trasladar hacia el ámbito de la investigación. Lo interesante es poder acompañar a los y las estudiantes en los caminos de cómo construir objetos de estudio que sean propios de la disciplina gastronómica y que no están peleados necesariamente con otras disciplinas, ¿no? O sea, que podemos seguir ahí de la mano. Y lo primero que creo que, insisto en eso, es esto, entender que la cocina no existe sin el campo, ¿no? O sea, es una parte esencial. Simplemente desde ahí de preguntarnos de dónde vienen nuestros alimentos y cómo se producen para entender cómo los podemos procesar y ponerlos en otras lógicas, me parece que ya ahí se abren muchos caminos de por dónde empezar la investigación. Y es cierto, como dice Juana María, que muchas veces cuando se lleva el terreno, pero me parece que eso es también parte que estamos acostumbrados nos acostumbramos a que los jóvenes sigan recetas como fórmulas infalibles y no fomentamos otros tipos de pensamiento crítico, reflexivo, que eso también debería ser parte de la formalización de la propia disciplina de la gastronomía. Entender dónde estamos parados, dónde está inmerso el proceso, el hecho gastronómico por sí mismo y qué es lo que lo condiciona. Yo creo que simplemente en esas preguntas que son pues muy seminales en cualquier proceso donde la creatividad apremia, pues está ahí. Luego, regresando a lo del tema de salud, también no sé por qué, bueno, sí sé por qué y Juana María lo explicó muy bien hace rato. Parecería que lo gastronómico está peleado con lo saludable en cualquiera de sus acepciones y no, me parece que vamos abriendo como buen camino para entender que muchas veces en lo saludable también puede ser lo más sencillo, lo más cercano, lo que está más próximo, ¿no? Que me parece que hay, o sea, que hay como una fluctuación interesante en entender estos procesos, pero que sí es un trecho importante que nos falta caminar a quienes estamos encargados o al menos acompañando a la formación, a lo mejor de educación superior en gastronomía. Otra cosa que también sería importante apuntar, porque me parece que estamos recargando la discusión solamente en la formación de educación superior, pero creo que sí también es una asignatura pendiente los temas de educación alimentaria desde los grados básicos, ¿no? O sea, que eso sin duda daría pie para otras muchas mesas, pero que el trabajo se tiene que hacer desde antes, no solamente con la educación superior. Y bien lo comentabas también hace un rato fuera de la mesa, que los desayunos estos que se dan a los chicos en poblaciones vulnerables, pues en realidad están totalmente fuera de contexto, ¿no? O sea, darte una lechita saborizada con unas canelitas, pues es lo más lejos de un buen patrón alimentario, ¿no? Y eso es lo que los chicos están recibiendo como parte de su información. Entonces, desde ahí tendría que empezar el cambio. Me gustaría tu participación, Gloria, por favor. Es más que nada un saludo a Maggie. Maggie, aquí está Gloria, tu amiga. ¿Ya me viste?
qué emoción. Aunque sea por la pantalla, Berta. Ay, no, por favor. A ver, vamos a cantar y a celebrar este encuentro. Juana María, ¿qué quieres decir cuando hablas de que la cocina mexicana es densa? ¿A qué te refieres, por un lado? Y por otra, solo haría el comentario de que cuando logramos la inscripción en 2010 de nuestra cocina, experimentamos un verdadero choque cultural con los franceses, porque justamente por esa divergencia de criterios que son los que prevalecen en la educación formal en México y no solo en México, que es esta cocina basada en patrones efectivamente franceses sobre todo. Yo creo que España los ha seguido con fidelidad absoluta y casi ceguera por algún tiempo, no toda la península, pero sí algunas cocinas de la península, y que ahora están recapacitando y regresando a la fuente tradicional y familiar de las cocinas auténticas de las diferentes regiones de ese país. Pero en lo que se refiere a la nuestra, nosotros llevábamos un expediente basado justamente en los valores tradicionales, simbólicos, religiosos, culturales del alimento, o sea, a esa dimensión. Sí, es verdad que le hemos perdido muchísimo, pero creo que la ventaja de nuestra inscripción es que nos ha hecho recapacitar. Y pienso que estamos haciendo una labor que sí está llegando a las escuelas de gastronomía, aunque queda aquí un pendiente, y tienen ustedes toda la razón, y ahí tenemos que poner el acento, es que la educación alimentaria empieza desde la casa y el kindergarten. Es lo que yo comentaría. Bien, pues como vemos son temas densos, así que bueno, me gustaría que le contestaras a la doctora. Sí, yo me refería… Mil emoción, doctora Gloria, un saludo muy grande. Gracias por tanto y sienta que este espacio educativo público y gratuito que promueve la equidad desde nuestro país es también obra suya y de todos el movimiento de ustedes que ha sido pionero en nuestra América Morena. Gracias. Muchas gracias, Maggie, y de verdad que nos emociona mucho saber hasta dónde ha llegado esta inscripción, que quizá para los franceses fue difícil de dilucidar, cómo llegó y fue también aceptada en Argentina, en Jujuy, donde tú te encuentras, y que hoy ya hay, decías, más de 1,500 egresados o 150, me perdí en el número. 1,500 me parece que dijo. 150 egresados ya de la carrera. Bueno, yo lo vi con un poco de progresión aritmética, los que van a salir, pero ya tener 150 egresados con esta formación y que haya sido una réplica de estos foros,
bueno, no hace más que se nos enchine la piel como mexicanos de decir que se ha sembrado en tierra fértil en Argentina. Así que, pues muchas felicidades, Gloria, Maggie, por hacer realidad esto. En los 4 puntos cardinales de nuestra provincia. El modelo de esta tecnicatura se ha replicado en los 4 pisos ecológicos que tenemos. Entonces, no solo es en nuestra región, sino que hemos compartido el diseño curricular y yo creo que de acá a 2 años vamos a tener, ya tenemos un segundo, nosotros tenemos ya varias cortes, pero el año que viene vamos a tener egresados de otras 2 regiones más y de acá a 2 años de otra región. Entonces, eso también nos enorgullece porque no solo es en un lugar, ya tenemos en los 4 pisos ecológicos la tecnicatura. Y créanme, desde el fondo del corazón, que esto es siembra de ustedes. Gracias, Maggie. Ya nos darás exacto, ya nos dirás cómo le están haciendo en este intercambio, que para esto son estos foros mundiales de la gastronomía mexicana. Entonces, Juana María, por favor. Ok. Bueno, voy a intentar explicar lo que quise decir con eso de denso. Creo que en muchos espacios lo que se conoce como cocina mexicana o lo que se difunde son platillos a base de ser fritos. Muchos son fritos, muchos son con mucha grasa dentro de su preparación y no sé si yo estoy bien, pero me parece que esos platillos que a veces se difunden como mexicanos son platillos como derivados de fiesta, que no eran platillos cotidianos, ¿no? Entonces, ¿por qué no difundimos una que me fascina? Es una sopa de milpa, ¿no? La de maíz con flor de calabaza, con no sé qué, que es champiñones, que es la cosa más deliciosa que hay como mexicano, que esté y bueno, también te lo digo porque vengo de Sonora y en Sonora sí me parece que esas características tiene la comida regional, ¿no? Entonces, que creo que hay otras que no le hemos levantado el valor que deberían y que pudieran ser pues consideradas por todos, por el colectivo, como mexicano, ¿no? O sonorense en ese caso, lo regional. A eso me refería. Bueno, pues nos gustaría darle cabida a un par de preguntas. Por ahí, por favor. Muchas gracias. Antes que nada, agradecerles esta charla, agradecer también al Foro Mundial. Yo creo que también una de los grupos importantes que tenemos que mencionar en este momento para que nuestros alumnos de gastronomía conozcan, salvaguarden y enaltezcan y promuevan la cocina nacional son nuestras cocineras y cocineros tradicionales. En el caso, por ejemplo, yo vengo de la Universidad Latina de América en Morelia y lo que hacemos es que afortunadamente tenemos muy cerca maravillosas cocineras como Juanita Bravo, como la maestra Marínez Dimas, como una Antonina, etcétera, etcétera, y que tenemos la oportunidad de que nuestros alumnos conozcan de primera mano y vayan a cocinar con ellas. Entonces, a lo mejor las mamás, las abuelas, desgraciadamente ya no están compartiendo sus saberes por la vida cotidiana, ¿no? Pero sí creo que es tarea de nuestras universidades, de nuestras escuelas, acercarnos y promover precisamente las cocinas tradicionales para que las conozcan nuestros alumnos. Entonces creo que también eso es un punto bien, bien importante y que obviamente sigan prevaleciendo. Por ejemplo, con Benedicta, que Chelita, su hija, también ya está siendo cocinera, con Antonina, con su nuera. Entonces creo que esas son las mujeres y también los hombres que tenemos que rescatar para la educación de nuestros alumnos y gastrónomos. Sería todo. Gracias.
Pienso que hemos puesto demasiado énfasis en la educación profesional de la gastronomía. Y como ya lo dijo la doctora, la educación, la formación alimentaria se adquiere en la casa, ¿no? Y ahí empieza. Entonces, la educación formal en los niveles básicos, yo creo que ahí deberíamos de pensar ya en hacer propuestas, así como estamos haciendo propuestas de salvaguardia y preservación de un bien patrimonial que nos pertenece y que sería la bandera con la que los que están estudiando profesionalmente gastronomía queremos que la asuman. No hemos pensado en la educación formal de los niveles básicos, ni hemos revisado tampoco los planes de estudio, la currícula académica de la primaria, si tenemos algún elemento formativo en ese sentido. Yo creo que hay una gran contradicción en la vida de las escuelas primarias, en donde las tienditas que proliferan, y es un gran negocio ahí para los maestros o para los que la manejan, se venden productos totalmente contrarios en sus componentes a una dieta sana. Hay mucho dulce, hay mucha grasa, etcétera. Y también en los niveles de escuelas privadas, donde hay más poder adquisitivo de las familias, los niños van con su lonche con puras y eso los está penetrando profundamente en su alimentación. Yo veo a mis nietos, por ejemplo, cómo ellos comen y qué es lo que no comen, y lo que no comen es lo que deberían de comer. Entonces creo que falta, incluso aquí desde el conservatorio, y con todo respeto aquí a la doctora, debemos tener alguna línea de trabajo, cuando menos para hacer propuestas. Ya sabemos que por allá se escucha muy poco, pero hay que hacer esas propuestas. Sí, creo que lo que nos dices, querido Jaime, pues creo que sería una reflexión que nos debemos llevar todos los que estamos en esta sala. Queremos muchas veces que sea el gobierno el que dé esos lonches, que sea el maestro el que enseñe, el que sea el de la cooperativa de la escuela, y creo que el cambio tiene que empezar por uno, revisar nuestro propio patrón alimentario, el de nuestra familia, que es el metro cuadrado en el que podemos tener alguna repercusión. Entonces, pues que nos llevemos de esta charla el preguntarnos qué comemos, de dónde viene, por qué lo comemos, con quién lo comemos, qué hemos dejado de comer que comían, de dónde venimos, ese ADN que traemos, preguntarlo. ¿Para qué? Para reafirmarlo y de verdad hacer un cambio en la salud, ya no digamos la parte cultural, que es lo que nos tiene aquí como una parte fundamental, sino el tema de la salud. México está enfermo y está enfermo por lo que comemos, entonces depende de ustedes, de cada uno de ustedes jóvenes que va a hacer propuestas de restaurantes o va a tener un impacto en sus familias y en los lugares en los que va a trabajar, de hacer este tipo de reflexiones. Así que bueno, pues con esto damos por terminada la mesa. Me da muchísimo gusto, Maggie, haberte tenido y saber que han tenido una buena respuesta por parte de sus gobiernos para hacerlo ya en los 4 municipios, me imagino que es el símil aquí. Así que pues ojalá que siga y que pronto veamos que toda Argentina está con este tipo de diplomados.
Muchas gracias, Maggie, muchas gracias, José Antonio, por tu punto de vista, por todas esas reflexiones. Qué bien tener aquí a dos grandes académicos investigadores que nos pueden dar con líneas muy sencillas el cómo podemos hacer investigación en las escuelas de gastronomía. Así que sus teléfonos, sus redes sociales y todo eso pues están en el conservatorio. Gracias, Maggie, gracias a todos los participantes. Y antes de que nos vayamos… Encantados, Maggie. Muchas gracias, Maggie, así lo vamos a hacer. Y bueno, antes de este lindo aplauso, pues todos ustedes observaron estas piezas maravillosas de arte popular que se encuentran aquí en este mismo recinto, contraesquina, para que vayan y visiten a nuestros artesanos. Vean qué belleza, aquí la niña comiendo y aquí pues saliendo de la mazorca, ¿no? Somos hombres y mujeres del maíz, así que vayan a visitarlo. Y ahora sí, un fuerte aplauso desde Jalisco hasta Jujuy. Y a ustedes muchas gracias, un verdadero placer. Muchas gracias. Agradecemos mucho la presencia de todos y si nos permiten, en 4 minutitos iniciaremos con nuestra última conferencia a cargo justamente del doctor Ignacio Gómez Arreola, Saberes y Religiones de la Cocina Tradicional de Jalisco. Los esperamos para que nos acompañen a la siguiente conferencia.